Durante una cena lujosa para celebrar su relación, un millonario prepara cada detalle para una velada perfecta. Mientras su pareja va al baño, una niña indigente se acerca a él y le advierte: «Señor, ella puso algo en su pastel». Por instinto, él cambia silenciosamente los platos de postre sin que nadie lo note. Cuando ella regresa, todos quedan impactados por lo que ha sucedido. Si esta historia te interesó, suscríbete a nuestro canal. No olvides darle like a este video y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Seguimos. El skyline de la Ciudad de México brillaba como un collar de diamantes contra el cielo nocturno mientras Ricardo Montenegro ajustaba su corbata Armani. A través de los ventanales de piso a techo del restaurante Quinta Real, el más exclusivo de Polanco, podía ver la Torre Reforma iluminada con un suave resplandor dorado. A 52 pisos sobre las bulliciosas calles, Ricardo había reservado el comedor privado Alcove, estratégicamente ubicado para ofrecer tanto privacidad como una vista panorámica que pocos podían permitirse. A sus 45 años, Ricardo encarnaba el éxito. Su imperio inmobiliario se extendía por 3 continentes. Su nombre adornaba edificios en 12 ciudades importantes y su fortuna personal había superado hacía tiempo la marca de los $1.000 millones. Sin embargo, esa noche nada de eso importaba. Esa noche era sobre Valeria. Valeria Mendoza entró al área del comedor con la gracia practicada de una mujer acostumbrada a atraer miradas. Su vestido esmeralda abrazaba su figura esbelta, complementando su cabello rubio que caía en ondas sueltas sobre sus hombros. A sus 34 años, poseía tanto belleza como una inteligencia aguda que había atraído a Ricardo cuando se conocieron en una gala benéfica hacía 2 años. «Te has superado a ti mismo», dijo, sus ojos recorriendo el entorno íntimo, la mesa adornada con rosas blancas, copas de cristal para champán y el sutil resplandor de las velas. «Sé que es una celebración, pero esto es magnífico». Ricardo sonrió, aunque solo la mitad de su boca se elevó. «Solo lo mejor para nosotros», dijo, sirviendo Don Perignon en su copa. «Por otro año de momentos extraordinarios». Sus copas chocaron, el cristal produciendo un sonido claro y puro que pareció linger en el aire. La comida avanzó a través de cursos de arte culinario, vieirás selladas con esencia de trufa, pato confitado con reducción de cereza, limpiadores de paladar de sorbete de champán. Durante la cena, Ricardo se encontró estudiando a Valeria con más intensidad de lo habitual. Había algo diferente en ella esa noche. Una sutil tensión en sus hombros, un destello de nerviosismo detrás de su sonrisa practicada. «¿Todo está bien?», preguntó entre platos. «Pareces distraída». «Solo abrumada por todo esto», respondió, gesticulando hacia el despliegue extravagante, «y tal vez un poco ansiosa por mi regalo para ti». «Aún no está listo del todo». Ricardo asintió, aunque la duda se colaba en los bordes de sus pensamientos. En 2 años, había aprendido a leer las expresiones de Valeria, y esa noche algo no encajaba. Sus palabras decían una cosa, pero su lenguaje corporal contaba otra historia. Cuando retiraron los platos principales, Valeria se excusó. «Necesito refrescarme antes del postre», dijo, besando su mejilla antes de desaparecer hacia los baños. Solo, Ricardo sorbió su vino y miró hacia la ciudad. Su teléfono vibró con mensajes de Dubái y Singapur, pero esa noche podían esperar. Había construido su imperio estando presente en cada momento, leyendo a las personas y situaciones con una precisión asombrosa. Y en ese instante, sus instintos sonaban una alarma silenciosa y persistente que no podía definir del todo. El chef principal en persona, Claude Bernier, apareció con 2 bandejas plateadas cubiertas. «Señor Montenegro, nuestro postre especial de aniversario, soufflé de chocolate con hoja de oro y frambuesa». La señora Mendoza mencionó que es su favorito. Ricardo le agradeció, notando que aunque el chocolate era efectivamente su favorito, nunca había hablado de preferencias de postres con Valeria. Un detalle menor, quizás, pero se registró en la creciente lista de pequeñas discrepancias.
Mientras Claude se retiraba, la atención de Ricardo se dirigió a un alboroto cerca de la entrada del restaurante. Una pequeña figura se escabulló entre el maitre y un guardia de seguridad, tejiendo entre mesas con notable agilidad. En segundos, una niña de no más de 12 años apareció al borde de su alcoba, respirando agitadamente. Llevaba una sudadera azul descolorida varias tallas más grande, jeans con agujeros en las rodillas y zapatillas tan gastadas que la marca era irreconocible. Su cabello oscuro estaba recogido en una coleta desordenada, y sus ojos, de un azul impactante e intensamente enfocados, se clavaron en los de Ricardo con una urgencia que lo hizo enderezarse en su silla. «No coma ese pastel», susurró, señalando las bandejas cubiertas. En su postre, ella puso algo. Ricardo miró a la niña por un momento, sin palabras. «¿Qué? ¿Quién eres? ¿Cómo?» «Por favor», interrumpió la niña, su voz temblorosa pero determinada. «Los escuché hablando en la cocina». Ella sobornó a alguien para que pusiera algo en su postre. Algo malo. Antes de que Ricardo pudiera procesar sus palabras o hacer otra pregunta, el guardia de seguridad apareció detrás de la niña. «Lo siento mucho, señor Montenegro. Esta niña de la calle se coló por la entrada de servicio. Será removida inmediatamente». «Espera», comenzó Ricardo, pero la niña ya la estaban arrastrando. «Cambie los platos», susurró con urgencia mientras el guardia la tomaba del brazo, «cuando ella no esté mirando, por favor». Y luego desapareció, arrastrada fuera de la alcoba a pesar de su resistencia. Ricardo oyó al gerente disculpándose profusamente, prometiendo que tal infracción nunca volvería a ocurrir. Solo con los postres cubiertos, Ricardo se enfrentó a un dilema absurdo. La parte racional de su mente, la que había construido rascacielos y negociado acuerdos de $1.000 millones, descartó la advertencia de la niña como una tontería. ¿Por qué querría Valeria hacerle daño? Era ridículo, material de thrillers melodramáticos. Sin embargo, otra parte de él, la intuitiva que lo había salvado de innumerables malas inversiones, no podía ignorar la intensidad desesperada de la niña. Esos ojos no mentían, y había algo extraño en Valeria toda la noche. Ricardo miró hacia los baños. Valeria aún no regresaba. Con un movimiento rápido que lo sorprendió incluso a él mismo, cambió las posiciones de las bandejas cubiertas, asegurándose de que la suya ahora estuviera frente al asiento de Valeria. Al hacerlo, notó una pequeña tarjeta con su nombre elegantemente impresa junto a una de las bandejas, la que originalmente había estado frente a él. Acababa de sentarse de nuevo cuando Valeria regresó, con el maquillaje recién aplicado, su sonrisa deslumbrante. «El postre ha llegado», dijo Ricardo con naturalidad, su corazón latiendo fuerte a pesar de su calma exterior. «El chef mencionó que es soufflé de chocolate». «Tu favorito», respondió Valeria, tomando asiento. «Me aseguré de que lo prepararan especialmente». Con ceremoniosidad practicada, levantaron simultáneamente las tapas plateadas de sus postres. Soufflés de chocolate idénticos estaban frente a ellos, adornados con hoja de oro y rodeados de espirales artísticas de salsa de frambuesa. «Se ve divino», dijo Valeria, tomando su cuchara. «¿Listos?» Ricardo fingió dar un bocado, luego dejó la cuchara para alcanzar su vino. «Esta combinación es excelente», comentó, observando mientras Valeria tomaba una porción generosa de su soufflé. Estuvo de acuerdo, saboreando el postre. «Es perfecto». Durante los siguientes 20 minutos, Ricardo mantuvo la farsa, moviendo su postre por el plato mientras mantenía una conversación ligera. Preguntó sobre su próximo evento benéfico, discutieron planes para un fin de semana en Valle de Bravo, todo mientras observaba discretamente a Valeria en busca de cualquier signo de cambio. Al principio, no hubo ninguno. Luego, al terminar su café, notó que se frotaba la sien. «¿Dolor de cabeza?», preguntó. «Solo uno leve», respondió, presionando más fuerte sus dedos contra la frente. «Probablemente demasiado champán».
10 minutos después, sus manos comenzaron a temblar sutilmente al alcanzar su vaso de agua. Una fina capa de sudor apareció en su frente a pesar de la temperatura perfecta de la sala. Ricardo observó todo esto con creciente alarma y confirmación de lo impensable. Tal vez deberíamos dar por terminada la noche, sugirió. No pareces estar bien. No, insistió Valeria, su voz ligeramente tensa. Estoy bien. Además, tengo una sorpresa para ti. Debería llegar en cualquier momento. Como si fuera una señal, su teléfono sonó con un mensaje. Ricardo observó mientras lo revisaba, su expresión pasando de confusión a preocupación. ¿Todo bien?, preguntó, su voz cuidadosamente neutral. Por supuesto, dijo ella demasiado rápido, guardando el teléfono en su clutch. Solo trabajo, siempre algo. Pero Ricardo había vislumbrado el mensaje, nada aún. Debería haber funcionado ya. Y en ese momento, mientras la mano de Valeria temblaba y sus ojos miraban nerviosamente alrededor de la sala, Ricardo Montenegro se dio cuenta de que la niña de la calle con ojos desesperados acababa de salvarle la vida. Ricardo mantuvo la compostura con la facilidad practicada de un hombre que había negociado acuerdos de alto riesgo bajo presión. Su mente, sin embargo, corría a través de posibilidades, cada una más perturbadora que la anterior. Al otro lado de la mesa, la condición de Valeria se deterioraba rápidamente. Sus palabras comenzaron a arrastrarse ligeramente, y el temblor en sus manos se volvió imposible de ocultar. Valeria, claramente estás mal, dijo Ricardo con firmeza. Voy a pedir asistencia médica. No. La fuerza de su objeción lo sobresaltó. Solo necesito aire. Vamos, paguemos y salgamos a caminar. Su desesperación por evitar atención médica solo reforzó sus sospechas. Con calma deliberada, Ricardo pidió la cuenta mientras alcanzaba el clutch de Valeria con el pretexto de recuperar su tarjeta de crédito. ¿Qué haces?, preguntó ella, su voz inestable. Mi tarjeta platino está en tu bolso. ¿Recuerdas? De cuando recogiste esos aretes esta tarde. Era una mentira, pero Valeria estaba demasiado desorientada para cuestionarlo. Al abrir su clutch, rápidamente deslizó su teléfono en su bolsillo. El mesero llegó con la cuenta y Ricardo entregó su tarjeta real, todo mientras observaba la condición cada vez más inestable de Valeria. Ricardo, susurró, sus pupilas dilatadas, no me siento bien. Lo sé, dijo simplemente. La ayuda viene en camino. Antes de que pudiera protestar de nuevo, Ricardo ya había hecho una señal al maitre, quien se acercó con preocupación evidente en su rostro. Señor Montenegro, ¿todo está bien? No, mi acompañante está experimentando una emergencia médica. Por favor, llamen una ambulancia inmediatamente. El restaurante estalló en un caos controlado. El gerente apareció, el personal despejó un camino y, en minutos, el santuario exclusivo de Quinta Real fue invadido por paramédicos. Ricardo les proporcionó información precisa y concisa, la edad de Valeria, el inicio repentino de los síntomas, su aparente desorientación. Señor, ¿sabe si ingirió algo inusual?, preguntó uno de los paramédicos mientras la preparaban para transportarla. Solo lo que se sirvió en la cena, respondió Ricardo con cuidado. Aunque creo que puede haber habido algo en su postre que no debía estar allí. Los ojos del paramédico se entrecerraron. ¿Está sugiriendo contaminación intencional? Sugiero que podrían querer hacer toxicología, dijo Ricardo en voz baja, y tal vez preservar una muestra de ese soufflé. Mientras la llevaban en camilla hacia el elevador, Ricardo apartó al gerente del restaurante. Necesito las grabaciones de seguridad de esta noche, particularmente de la cocina y nuestra mesa. Hubo una niña joven que vino a advertirme. Necesito saber quién es y cómo lo supo. El gerente dudó. Señor Montenegro, eso requeriría involucrar a la policía. Entonces involúcrelos, dijo Ricardo, su voz sin dejar espacio para negociación. Porque lo que pasó aquí esta noche no fue un accidente. En la ambulancia,
Ricardo se sentó junto a una Valeria semi-inconsciente, su mano manicureada ahora conectada a un suero. Sus pensamientos volvieron a la niña de la calle, su advertencia desesperada, su certeza, su desaparición. ¿Por qué una niña indigente arriesgaría la seguridad y el arresto para advertir a un desconocido? ¿Cómo lo había sabido? En el Hospital Ángeles Polanco, Valeria fue llevada rápidamente para tratamiento mientras dirigían a Ricardo a una sala de espera. Solo por primera vez desde el incidente, sacó el teléfono de Valeria. Estaba bloqueado, pero él conocía su código, su año y mes de nacimiento, algo que había notado meses atrás pero nunca mencionó. El historial de mensajes confirmó sus peores temores. Un hilo con alguien guardado solo como Javi contenía discusiones explícitas sobre dosis, timing y efectos. Lo más escalofriante era el mensaje que había vislumbrado en el restaurante, seguido de intercambios cada vez más frenéticos. Javi, nada aún. Debería haber funcionado ya. Valeria, nada. Él está bien. Algo salió mal. Javi, ¿el chef siguió las instrucciones? Valeria, sí, lo vi preparar él mismo. Javi, entonces debería estar mostrando síntomas. A menos que... El último mensaje había llegado mientras estaban en la ambulancia. Javi, ¿cambiaste los platos? Revisa los platos. La mano de Ricardo se apretó alrededor del teléfono. Había más, mucho más. Al retroceder semanas de mensajes, se revelaba un plan calculado que no solo apuntaba a esa velada, sino a toda su fortuna. Referencias a su testamento, que nombraba a Valeria como beneficiaria significativa, pólizas de seguro y cuentas offshore pintaban un cuadro de planificación meticulosa. Lo más perturbador eran las referencias casuales a su accidente anticipado y la nueva vida que Valeria y Javi planeaban después. Ricardo nunca se había considerado ingenuo, pero la profundidad de esta traición lo dejó atónito. 2 años de su vida, de confianza e intimidad compartida, habían sido una estafa sofisticada de largo plazo. Un doctor se acercó con una carpeta en la mano. Señor Montenegro, soy el doctor Ramírez. Hemos estabilizado a la señorita Mendoza y estamos realizando pruebas. Los resultados iniciales sugieren alguna forma de toxina, posiblemente de origen vegetal. ¿Puede pensar en algo que ella haya consumido y usted no? Solo el soufflé de chocolate, respondió Ricardo. De lo demás, tuvimos comidas idénticas. Bueno, sea lo que sea, es serio. Si no hubiera recibido atención médica inmediata, el doctor Ramírez dejó la implicación en el aire. La policía querrá hablar con ambos una vez que esté estabilizada. Ricardo asintió. Cooperaré plenamente, y doctor, tengo razones para creer que esto no fue accidental. Tal vez quieran asegurar sus pertenencias. Mientras el doctor se iba, Ricardo se enfrentó a un dilema moral. Una parte de él quería alejarse, dejar que Valeria enfrentara sola las consecuencias de sus acciones. Pero una parte mayor, la que había construido su reputación sobre integridad, sabía que debía seguir hasta el final. Su teléfono sonó, del gerente del restaurante. Señor Montenegro, la policía está revisando nuestras grabaciones de seguridad. Han identificado a la niña, aunque no por nombre. Parece ser una habitual en la zona, posiblemente vive en las calles cerca del bosque de Chapultepec. Los oficiales mencionaron que la han visto en Casa Alianza México, en Xochimilco. Gracias, dijo Ricardo. Y las grabaciones de la cocina muestran a uno de nuestros nuevos sous chefs añadiendo algo a un postre marcado con mi nombre. Lo han detenido para interrogatorio. Ricardo terminó la llamada y miró por la ventana del hospital hacia las luces de la ciudad. En algún lugar allá afuera había una niña astuta de la calle que había salvado su vida por razones que no podía comprender. Encontrarla de repente parecía tan importante como entender la conspiración en su contra. Un mensaje de texto interrumpió sus pensamientos, de su jefe de seguridad, a quien había contactado en camino al hospital. Equipo en posición en el hospital. El detective Herrera llega en 5.
Antecedentes completos de Mendoza en compilación ahora. Primera bandera roja, Valeria Mendoza parece ser una identidad creada hace 3 años. Ricardo no se sorprendió. La mujer que creía conocer se desmoronaba minuto a minuto, reemplazada por una desconocida cuyas verdaderas intenciones lo helaban. Se ajustó la corbata y se preparó para reunirse con el detective, pero sus pensamientos seguían fijos en encontrar a la misteriosa niña. 2 horas después, habiendo dado su declaración y entregado el teléfono de Valeria a la policía, Ricardo quedó libre para irse. El detective Herrera había sido escéptico al principio, pero la evidencia del teléfono, combinada con la confesión del chef de que había sido sobornado para añadir ingredientes especiales al postre de Ricardo, transformó el escepticismo en una convicción sombría. Necesitaremos su cooperación continua, señor Montenegro, dijo Herrera. La señorita Mendoza, o cual sea su verdadero nombre, tenía cómplices. Esto parece parte de un esquema mayor. La tendrán, aseguró Ricardo. Pero ahora mismo hay alguien más que necesito encontrar. Era casi medianoche cuando el Bentley de Ricardo se detuvo frente a Casa Alianza México. El barrio era un contraste crudo con el lujo de Quinta Real. Aquí la realidad no se suavizaba con champán y hoja de oro. Ricardo indicó a su chofer que esperara y se acercó a la entrada, donde una mujer de aspecto cansado acababa de cerrar. Lo siento, señor. La admisión está cerrada por la noche, dijo automáticamente, luego hizo una doble toma ante su atuendo formal. No busco refugio, explicó Ricardo. Estoy buscando a una niña joven, posiblemente de 11 o 12 años. Cabello oscuro, ojos azules. Puede que haya venido aquí esta noche. La expresión de la mujer se endureció. No damos información sobre nuestros residentes jóvenes. Ricardo entendió su cautela. Mi nombre es Ricardo Montenegro. Esta niña salvó mi vida esta noche, y necesito agradecerle. Más importante, puede estar en peligro por eso. La mujer, hermana Margarita según su placa, lo estudió con cuidado. El señor Montenegro, el desarrollador, el que está construyendo ese nuevo centro cultural en Coyoacán. Él asintió. Espere aquí, dijo, desapareciendo adentro. Los minutos se estiraron en un cuarto de hora antes de que hermana Margarita regresara. No está aquí esta noche, pero sé a quién describe. Es Lía. Viene y va, nunca se queda más de 1 o 2 noches. Inteligente como pocas, pero desconfiada de la autoridad. ¿Sabe dónde podría encontrarla? Tiene escondites por toda la zona de Polanco y Lomas. Hay un puesto de periódicos abandonado cerca de Mazarik y Reforma. A veces lo usa, o la entrada sur del bosque de Chapultepec. Pero señor Montenegro, la voz de hermana Margarita se suavizó. Esa niña ha sido decepcionada por todos los adultos en su vida. Sea cuales sean sus intenciones, tenga cuidado con su confianza. Ricardo asintió, entendiendo el peso de la advertencia. Gracias, hermana. Mientras su auto se alejaba del refugio, Ricardo tomó una decisión. Si encontrar a los cómplices de Valeria era trabajo de la policía, encontrar a Lía era el suyo, no solo para agradecerle, sino para entender por qué una niña de la calle arriesgaría todo por salvar a un desconocido. Lo que no podía saber entonces era que encontrar a Lía cambiaría no solo el curso de su investigación, sino toda la trayectoria de su vida. El amanecer rompió sobre la Ciudad de México, pintando el cielo en tonos acuarela de rosa y oro. Ricardo no había dormido. Tras dejar el refugio, había pasado horas buscando en los lugares que hermana Margarita mencionó. Pero Lía seguía elusiva. Ahora, mientras su chofer rodeaba el borde sur del bosque de Chapultepec por tercera vez, el agotamiento nublaba sus pensamientos. Señor, se aventuró su chofer, Miguel, tal vez deberíamos reanudar la búsqueda después de que descanse. Ricardo se frotó los ojos. Una vuelta más, insistió, luego volvemos al Penthouse. Su teléfono sonó. Detective Herrera. Señor Montenegro, hemos avanzado.
El chef confirmó que le pagaron $20,000 para añadir un compuesto específico a su postre. Un compuesto que habría causado un paro cardíaco en horas. La sangre de Ricardo se heló. Y Valeria sigue inconsciente, pero estable. Hemos identificado a su cómplice por sus comunicaciones, Javier Morales, ex gestor de fondos de inversión con historial de fraude. Lo estamos rastreando ahora. ¿Han encontrado conexión con otras posibles víctimas? Por eso llamo. Encontramos una lista en el almacenamiento en la nube de la señorita Mendoza. Individuos adinerados, todos solteros, todos con activos significativos. Su nombre era el tercero en una lista de 12. 2 de los otros sufrieron emergencias de salud inesperadas en el último año. Las implicaciones eran abrumadoras. ¿Está diciendo que esto es un patrón? Lo creemos. Una operación sofisticada que apunta a individuos de alto patrimonio neto sin lazos familiares cercanos. La señorita Mendoza parece ser una de varias operativas. Tras terminar la llamada, Ricardo miró sin ver el paisaje que pasaba. Había construido muros alrededor de sí mismo tras la partida de su esposa hacía 7 años, enfocándose solo en su imperio. Como esos muros casi le habían costado todo. Señor, interrumpió Miguel sus pensamientos. Creo que esa es ella. Ricardo miró donde señalaba su chofer. Cerca de la entrada del parque, una pequeña figura con sudadera azul estaba sentada en una banca, aparentemente observando a los corredores matutinos. Incluso a distancia, Ricardo reconoció la postura cansada. Para aquí, instruyó. Espérame. Se acercó lentamente, consciente de que movimientos bruscos podrían asustarla. Al acercarse más, Lía lo vio. Por un momento se tensó como si fuera a correr, luego pareció reconsiderar. Cambió los platos, dijo cuando llegó a ella. No era una pregunta. Sí. Ricardo se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. Me salvaste la vida. Necesito entender cómo lo supiste. Lía lo estudió con ojos demasiado viejos para su joven rostro. Escucho. La gente no nota a niños como yo. Somos invisibles. No para mí, dijo Ricardo en voz baja. No más. Mi nombre es Ricardo Montenegro. Sé quién es, respondió ella. Sus fotos en los edificios. ¿Y tú eres Lía? Se encogió de hombros. Así me llaman en el refugio. Lía, ¿qué exactamente escuchaste? La niña se abrazó las rodillas contra el pecho, en postura defensiva. Estaba detrás del restaurante. A veces tiran comida buena. Cosas finas que los ricos no terminan. Encontré un lugar donde puedo oír la cocina. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Esa mujer, su novia, entró por atrás, se reunió con un tipo en ropa de chef, le dio dinero, le dijo que pusiera algo en su postre especial. ¿Dijo qué era? Lía negó con la cabeza. Solo que no lo saborearía en el chocolate, y que parecería. Dudó. Como si su corazón simplemente se detuviera. La precisión clínica del plan hizo que a Ricardo se le erizara la piel. ¿Por qué me advertiste? Tomaste un riesgo enorme. Por primera vez, Lía pareció insegura. No sé. Solo, la gente no debería hacerse eso unos a otros. La simplicidad de su código moral, a pesar de las dificultades que la habían puesto en la calle, conmovió profundamente a Ricardo. Gracias no es suficiente, dijo al fin. Pero estoy más agradecido de lo que puedo expresar. Lía asintió, claramente incómoda con la gratitud. ¿Está en problemas ahora, la mujer? Sí, problemas serios. Bien. La palabra contenía años de injusticias presenciadas. Ricardo eligió sus siguientes palabras con cuidado. Lía, la policía necesita tu testimonio. Eres una testigo clave. El miedo cruzó su rostro. No policías. Me meterán en el sistema. Entiendo tu preocupación,
dijo Ricardo. Pero esto es más grande que solo yo. Otras personas pueden estar en peligro. La expresión de Lía se endureció. Le dije lo que oí. Eso es todo lo que puedo hacer. Ricardo reconoció la inutilidad de insistir. En cambio, cambió de rumbo. ¿Cuándo comiste por última vez? La pregunta la tomó desprevenida. Ayer. Un tipo me dio la mitad de su hot dog. ¿Me permitirías comprarte desayuno? Sin condiciones. Solo comida. La sospecha luchó con el hambre en sus ojos. Finalmente, ganó el hambre. Hay una cafetería en Masaryk. No me echan si tengo dinero. 30 minutos después, estaban sentados en una cabina gastada de la Lupita. Lía devoró panqueques y huevos con la intensidad de alguien que nunca sabe cuándo vendrá su próxima comida. Ricardo sorbía café, dándole espacio para comer mientras respondía textos urgentes de su equipo ejecutivo y abogados. Su teléfono no para de sonar, observó Lía entre bocados. Gente preguntándose por qué no estoy en la oficina, respondió Ricardo. Ayer fue agitado. Porque alguien intentó matarte. Ricardo se estremeció ante su franqueza. Sí, eso tiende a alterar los planes de uno. Inesperadamente, Lía sonrió, un destello rápido que transformó su rostro de cauteloso a genuinamente infantil. Hablas raro, todo formal. Daño ocupacional de las reuniones de junta, dijo Ricardo, devolviéndole la sonrisa. Lía, ¿puedo preguntarte cuántos años tienes? Casi 12. ¿Y cuánto tiempo llevas sola? La sonrisa desapareció. Un rato. Ricardo no insistió más. Tengo una proposición para ti. El cansancio regresó a su postura. ¿Qué clase de proposición? Necesito tu ayuda con la investigación. A cambio, puedo ofrecerte un lugar seguro donde quedarte, comidas, ropa nueva, lo que necesites. ¿Quieres ponerme en adopción?, dijo ella sin rodeos. No. Tengo una suite de invitados en mi departamento. Tendrías privacidad, seguridad y ninguna obligación más allá de contarle a la policía lo que escuchaste. Los ojos de Lía se entrecerraron. ¿Por qué harías eso? No me conoces. Porque tú salvaste mi vida sin conocerme, respondió Ricardo simplemente. Y porque creo que podemos ayudarnos mutuamente. No veo cómo te ayudo más allá de lo que ya hice. Ricardo se inclinó ligeramente hacia adelante. Lía, según la policía, hay otras personas involucradas en este plan. Valeria no actuaba sola. Tu testimonio podría ayudar a detenerlos antes de que lastimen a alguien más. Por un largo momento, Lía miró su plato vacío. Cuando levantó la vista, sus ojos azules mostraban una mezcla de precaución y determinación. 3 días. Me quedo 3 días y hablo con la policía una vez, luego me voy. Ese es mi trato. Ricardo sabía que no debía presionar. Trato hecho. El penthouse ocupaba los 2 pisos superiores de la Torre Montenegro, el edificio residencial insignia de Ricardo en Avenida Presidente Masaryk. Mientras el elevador privado ascendía, Lía se mantuvo perfectamente inmóvil, con su pequeña mochila apretada contra el pecho. El elevador requiere una llave de seguridad, explicó Ricardo, notando su ansiedad. Nadie puede acceder a este piso sin una. Cuando las puertas se abrieron directamente al vestíbulo del penthouse, la compostura de Lía finalmente se quebró. Sus ojos se abrieron de par en par al ver los techos altos, la pared de ventanales con vista al bosque de Chapultepec, el lujo discreto de un hogar diseñado por el arquitecto más cotizado de la ciudad. ¿Vives aquí solo?, preguntó con voz pequeña. Sí. La admisión llevaba un peso que Ricardo no había anticipado. La señora Ramírez, su ama de llaves, apareció desde la cocina. Su expresión profesionalmente neutral titubeó brevemente al ver a Lía antes de suavizarse de nuevo. Señora Ramírez, esta es Lía. Se quedará con nosotros unos días. Por favor, prepare la suite azul de invitados.
Por supuesto, señor Montenegro, respondió con una ligera inclinación. ¿La señorita Lía se unirá a usted para el almuerzo? Ricardo miró a Lía, que parecía abrumada por la formalidad. Tal vez podamos almorzar en la terraza, algo sencillo. Mientras la señora Ramírez desaparecía para hacer los arreglos, Ricardo acompañó a Lía a su suite. La habitación azul, como la llamaba, había sido diseñada para las visitas de su sobrina, visitas que rara vez se materializaban, ya que la familia de su hermana seguía firmemente instalada en Madrid. La habitación tenía una cama queen size, un baño privado con una tina lo suficientemente grande para nadar y una pequeña área de estar con vistas hacia Reforma. Todo esto es tuyo mientras estés aquí, explicó Ricardo. Hay ropa en el closet que podría quedarte. Mi sobrina la dejó el verano pasado. El baño tiene todo lo que podrías necesitar, pero si falta algo, solo dile a la señora Ramírez. Lía se quedó en el centro de la habitación, viéndose increíblemente pequeña contra los muebles elegantes. Esto es más grande que todo el refugio. Tómate un tiempo para instalarte, dijo Ricardo con suavidad. El almuerzo estará listo en 1 hora. Luego, si estás de acuerdo, al detective Herrera le gustaría hablar contigo. Sola, Lía se movió con cautela por la habitación, tocando telas y superficies como si pudieran disolverse bajo sus dedos. La realidad de su situación, de indigente hospedada en un penthouse de Masaryk, parecía demasiado fantástica para asimilarla de golpe. En su oficina en casa, Ricardo contactó a su equipo legal. Dado el estatus de Lía como menor sin representante legal, necesitaba asegurarse de que sus derechos estuvieran protegidos durante cualquier entrevista policial. Sus abogados arreglaron la presencia de una defensora de menores y le aconsejaron sobre los límites de su tutela temporal. Para cuando sirvieron el almuerzo en la terraza, Ricardo había tomado 2 decisiones. Primero, usaría todos los recursos a su alcance para ayudar a la policía a desmantelar la organización que lo había atacado. Segundo, encontraría una forma de garantizar la seguridad futura de Lía, independientemente de si se quedaba más allá de su plazo de 3 días. Lía apareció para el almuerzo con la misma ropa gastada, aunque su rostro y manos estaban recién lavados. Comió sándwiches y fruta con la misma intensidad enfocada que en la cafetería, deteniéndose ocasionalmente para mirar la vista panorámica de la ciudad extendida debajo de ellos. Después del almuerzo, Ricardo dijo con cuidado. El detective Herrera vendrá con una señora llamada Vargas. Es defensora de menores. Su trabajo es asegurarse de que tus derechos estén protegidos durante la entrevista. Lía dejó su vaso de limonada. ¿Qué me preguntarán? Que describas lo que escuchaste y viste en el restaurante. Graban tu declaración para que no tengas que repetirla después en un juicio. ¿Estará ella ahí? La mujer que intentó hacerte daño. No, sigue en el hospital bajo custodia. Lía asintió, aparentemente satisfecha. Luego, con la franqueza de una niña, preguntó. ¿La querías? La pregunta tomó a Ricardo por sorpresa. ¿Había querido a Valeria? Ciertamente se había sentido cómodo con ella, disfrutaba de su compañía, apreciaba su inteligencia y belleza, pero el amor requería vulnerabilidad. Y Ricardo había limitado cuidadosamente cuánto de sí mismo compartía realmente. Pensé que eventualmente podría, respondió con honestidad. Pero ahora me doy cuenta de que nunca la conocí de verdad. Eso es triste, dijo Lía simplemente. Sí, coincidió Ricardo. Lo es. Su conversación fue interrumpida por la señora Ramírez anunciando la llegada del detective Herrera. Mientras Lía se tensaba visiblemente, Ricardo le ofreció la mano. Recuerda, estaré justo ahí contigo. Solo diles lo que escuchaste, exactamente como me lo contaste a mí. Tras un momento de duda, Lía colocó su pequeña mano en la de él. Juntos entraron a encontrarse con el detective, sin saber que esta entrevista pondría en marcha eventos que cambiarían irrevocablemente sus vidas.
El detective Herrera era una mujer compacta y eficiente, con cabello plateado corto y ojos que no se perdían nada. Saludó a Ricardo con cortesía profesional, luego se arrodilló al nivel de los ojos de Lía. Tú debes ser Lía, dijo con tono gentil pero sin condescendencia. Soy la detective Herrera. Gracias por aceptar hablar conmigo hoy. Lía no dijo nada, su mirada se desplazó hacia la mujer detrás del detective. La licenciada Vargas, la defensora de menores, alta y elegante en un traje azul sencillo, le ofreció a Lía una sonrisa cálida. Estoy aquí para asegurarme de que todo vaya bien para ti, explicó la licenciada Vargas. Si necesitas un descanso o no entiendes algo, solo dímelo. Se instalaron en el estudio de Ricardo, una habitación con paneles de madera y sillas de cuero cómodas dispuestas en círculo conversacional en lugar de frente a un escritorio. El detective Herrera colocó un pequeño dispositivo de grabación, explicando cada paso. Esto es solo para que podamos recordar exactamente lo que nos digas, le aseguró a Lía. ¿Está bien para ti? Lía asintió, sentada al borde de la silla como un pájaro listo para volar. La entrevista avanzó con notable delicadeza. El detective Herrera claramente había entrevistado a muchos niños traumatizados y sabía cómo dar espacio a la historia de Lía sin presionar demasiado. Las respuestas de Lía empezaron como monosílabos, pero se expandieron gradualmente a medida que ganaba confianza. Entonces estabas detrás de Quinta Real buscando comida desechada, resumió Herrera. ¿Es algo que haces regularmente? A veces tiran cosas buenas los jueves y viernes. Los ricos desperdician mucho. Ricardo hizo una leve mueca ante la observación. Y fue entonces cuando escuchaste a la señorita Mendoza hablando con alguien en la cocina. Lía asintió. Entró por la puerta trasera. El guardia de seguridad la dejó pasar. Se conocían. Fue a la cocina y habló con un hombre de ropa blanca. Un chef, supongo que tenía uno de esos gorros altos blancos. ¿Y qué escuchaste que discutían? La voz de Lía se volvió más baja. Le dio dinero. Mucho. Todo en billetes de 500. Le dijo que se asegurara de que el postre del señor Montenegro tuviera el ingrediente especial. Dijo que nadie lo saborearía en el chocolate. ¿Mencionaron qué era ese ingrediente? No, pero ella dijo. Lía dudó, mirando a Ricardo. Dijo que parecería natural, como si su corazón simplemente se detuviera. El desapego clínico de la frase quedó suspendido en el aire. Ricardo sintió un escalofrío a pesar del calor de la habitación. ¿Dijeron algo más?, preguntó Herrera con suavidad. Lía frunció el ceño concentrada. El tipo del chef estaba nervioso, repetía que era arriesgado. Ella le dijo que habría otro pago cuando estuviera hecho y que nadie sospecharía nada porque. Se interrumpió de repente. ¿Por qué, Lía?, alentó la licenciada Vargas. Porque lo habían estado planeando durante 2 años. Desde el día que se conocieron. 2 años. Toda la duración de su relación. Las manos de Ricardo se apretaron en los brazos de la silla, sus nudillos blanqueándose. Cada cena, cada fin de semana fuera, cada momento íntimo, todo parte de un esquema elaborado. Después de escuchar eso, continuó Herrera, aparentemente imperturbable ante las revelaciones, ¿qué hiciste? Corrí hacia la entrada principal. El portero intentó detenerme, pero me escabullí. Tenía que encontrar la mesa correcta. ¿Cómo sabías cuál era la mesa del señor Montenegro? Había visto sus fotos antes en revistas y estaban en la mesa elegante junto a las ventanas. Simplemente lo supe. La simplicidad del heroísmo de Lía golpeó a Ricardo de nuevo. Esta niña, sin nada que ganar y todo que arriesgar, había actuado puramente por instinto moral. La entrevista continuó otros 20 minutos, con Lía describiendo cómo escapó del restaurante después de dar su advertencia. Finalmente, el detective Herrera apagó la grabadora. Lía, has sido increíblemente útil. Tu testimonio será crucial en esta investigación.
La licenciada Vargas se inclinó hacia adelante. ¿Hay algo más que quieras decirle al detective Herrera? ¿Algo que recordaste mientras hablabas? Lía dudó, luego metió la mano en el bolsillo de su sudadera. Tengo esto, dijo, sacando lo que parecía un antiguo teléfono plegable. A veces encuentro celulares en la basura. Este todavía funcionaba, así que lo guardo para emergencias. Se lo entregó al detective. Después de oírlos hablar, intenté grabar un poco. No sé si salió bien. El sonido está mal. Herrera tomó el teléfono con evidente sorpresa. ¿Grabaste su conversación? Solo un poco, antes de que empezaran a dar detalles sobre el ingrediente especial. Ricardo y Herrera intercambiaron miradas de asombro. Evidencia de audio potencial fortalecería significativamente el caso. Lía, esto es extraordinario, dijo Herrera. ¿Puedo llevarme este teléfono como evidencia? Te proporcionaremos uno de reemplazo. Puedes quedártelo. La batería casi se acaba de todos modos. Tras la partida de Herrera y Vargas con promesas de regresar al día siguiente, Ricardo se encontró solo con Lía en el Penthouse ahora silencioso. ¿Estás bien?, preguntó, notando su agotamiento. Sí. Ella lo miró, incertidumbre en sus ojos. ¿Lo hice bien? Lo hiciste mejor que bien, le aseguró Ricardo. Fuiste excepcional. El alivio cruzó su rostro. ¿Puedo ir a descansar ahora? Estoy muy cansada. Por supuesto. Haré que la señora Ramírez te lleve la cena a tu habitación más tarde si prefieres. Lía sintió agradecida y se retiró a la habitación azul, dejando a Ricardo procesar las revelaciones del día. La conversación grabada, aunque breve, podría resultar decisiva para construir el caso contra Valeria y sus cómplices. Más perturbador personalmente era la confirmación de que toda su relación había sido orquestada desde el principio. Una estafa sofisticada de largo plazo dirigida a su fortuna. Ricardo se sirvió un scotch y se acercó a los ventanales de piso a techo con vista a la ciudad. Al caer la tarde, las luces comenzaron a encenderse por toda la Ciudad de México como estrellas naciendo. Por primera vez en años, Ricardo se sentía desligado de las certezas que habían definido su existencia, su juicio, su autosuficiencia, su control cuidadoso de las relaciones. Su teléfono sonó, interrumpiendo su introspección. Era Herrera. Señor Montenegro, hemos analizado el audio del teléfono de Lía. A pesar de la mala calidad, corrobora su testimonio. Se escucha claramente a la señorita Mendoza discutiendo el pago por añadir algo a su postre. Eso es buena noticia, dijo Ricardo. Hay más, continuó Herrera. La señorita Mendoza ha recuperado la conciencia. Al enterarse de la evidencia en su contra, ha ofrecido cooperar a cambio de consideraciones durante la sentencia. ¿Qué clase de cooperación? Nombres, fechas, detalles operativos. Según su declaración inicial, forma parte de una red que apunta a individuos adinerados. Afirma que la reclutaron después de caer en deudas con las personas equivocadas. ¿Le creen? Herrera hizo una pausa. Nuestros antecedentes confirman que alguna vez tuvo un empleo legítimo en gestión de patrimonio privado. Tuvo problemas con el juego, perdió su licencia, acumuló deudas, pero eso no excusa apuntar a personas inocentes. No, coincidió Ricardo. No lo excusa. Hay algo más que debería saber, añadió Herrera, con un cambio en el tono. Hemos investigado los antecedentes de Lía con la poca información que tenemos. No hay registro de una niña desaparecida que coincida con su descripción. Ni historial en casas de acogida, ni inscripción escolar, nada. ¿Cómo es posible? Aún estamos investigando, pero parece que ha vivido fuera del sistema durante años, tal vez con un padre o tutor que la mantuvo aislada, o peor. Las implicaciones eran perturbadoras. Una niña sin existencia oficial era vulnerable de formas que Ricardo apenas podía comprender. ¿Qué pasa con ella después de los 3 días?, preguntó. Normalmente entraría al sistema.
Acogida familiar, lo más probable. Ricardo pensó en la feroz independencia de Lía, su inteligencia, su decencia fundamental a pesar de las circunstancias que la habían llevado a la calle. ¿Y si hubiera alternativas?, preguntó con cuidado. ¿Cómo cuáles? Aún no estoy seguro, pero me gustaría explorar opciones antes de caer en lo predeterminado. La voz de Herrera se suavizó ligeramente. Señor Montenegro, entiendo su gratitud hacia Lía, pero la tutela temporal es muy diferente de la responsabilidad a largo plazo. Lo sé, respondió Ricardo. Solo manténgame informado sobre los próximos pasos en el caso. Tras terminar la llamada, Ricardo le indicó a la señora Ramírez que preparara la cena para Lía y se la llevara a su habitación. Luego contactó de nuevo a su equipo legal, esta vez con preguntas específicas sobre tutela, adopción y los derechos de niños sin documentación. A la mañana siguiente, Ricardo revisaba documentos en su oficina en casa cuando la señora Ramírez anunció que Lía estaba despierta y pedía desayuno. La encontró en la terraza, envuelta en una bata esponjosa varias tallas más grande, con el cabello húmedo por la ducha. Buenos días, la saludó. ¿Dormiste bien? Tu tina es lo suficientemente grande para nadar, respondió ella, lo que no era exactamente una respuesta. Y el agua se mantiene caliente para siempre. Ricardo sonrió, reconociendo lujos que él daba por sentados a través de los ojos de ella. Le pedí a la señora Ramírez que prepare lo que quieras para desayunar. ¿Panqueques otra vez, esta vez con arándanos? Absolutamente. Mientras comían, Ricardo notó que Lía lo estudiaba con una intensidad inusual. Finalmente, dejó el tenedor. ¿Por qué eres tan amable conmigo? La franqueza de la pregunta era típica de Lía. Por varias razones, respondió Ricardo con honestidad. Gratitud, sin duda, pero también porque creo que mereces amabilidad. Todos la merecen, pero especialmente los niños. No soy una niña normal, dijo ella, picoteando sus panqueques. No, no lo eres. Eres extraordinaria. Ella levantó la vista bruscamente, claramente no acostumbrada al elogio. La señora del detective me preguntó por mis padres ayer, después de que salieras de la habitación. Ricardo mantuvo su expresión neutral. ¿Qué le dijiste? Que no tengo. Ya no. Lo siento, Lía. Ella se encogió de hombros con indiferencia practicada. Fue hace mucho tiempo. Mi mamá se enfermó cuando tenía 7. Después de que se fue, me quedé con una amiga suya un rato, pero luego esa señora también desapareció. He estado bien sola. La recitación casual del abandono rompió algo en el pecho de Ricardo. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró con un mensaje de Herrera, avance en el caso. Múltiples arrestos anoche. Necesito hablar con usted y Lía Asap. Una hora después, la detective Herrera llegó con la licenciada Vargas y una tercera persona, un hombre delgado de unos 40 años, con ojos amables detrás de gafas de armazón delgado. Señor Montenegro, Lía, este es el doctor Benítez de Servicios para la Infancia, los presentó Herrera. Dadas las circunstancias inusuales, pensé que sería útil que se uniera. Ricardo se tensó ligeramente, consciente de lo rápido que se movían las cosas. Se instalaron en la sala, donde Herrera actualizó el progreso de la investigación. Basados en la cooperación de la señorita Mendoza y la evidencia de la grabación de Lía, ejecutamos órdenes de registro en múltiples lugares anoche. Hemos arrestado a 4 individuos, incluyendo a Javier Morales, el principal cómplice de la señorita Mendoza. Él, J., de los mensajes. El mismo, confirmó Ricardo. Morales está vinculado a al menos 3 esquemas similares contra individuos adinerados. En 2 casos, las víctimas sufrieron emergencias graves de salud pero sobrevivieron. En el tercero, miró a Lía y editó sus palabras, el resultado fue menos afortunado. ¿Todos fueron envenenamientos?, preguntó Ricardo. Varios métodos, pero sí, todos involucraron introducir sustancias dañinas.
El rol de la señorita Mendoza era típicamente establecer relaciones con los objetivos, ganar su confianza y crear oportunidades para los incidentes. Ricardo asimiló la información con creciente horror. ¿Cuántos más habían sido engañados como él? ¿Cuántos no habían tenido la suerte de contar con su propio ángel guardián en el momento crucial? Ahora, respecto a Lía, continuó Herrera, volviéndose hacia la niña que estaba sentada con las piernas cruzadas en el sofá. El doctor Benítez está aquí para discutir los próximos pasos. El doctor Benítez sonrió cálidamente a Lía. Primero, quiero agradecerte por tu valentía. Lo que hiciste fue notable. Lía no dijo nada, su expresión cautelosa. Hemos sido incapaces de localizar registros tuyos en nuestro sistema, continuó él con suavidad. ¿Puedes decirme tu nombre completo y fecha de nacimiento? Lía, dijo ella con firmeza. Solo Lía. Y tengo 11, casi 12. ¿Sin apellido? Se encogió de hombros. Tal vez alguna vez. Ya no lo recuerdo. El doctor Benítez intercambió miradas con Herrera. Bueno, Lía, necesitamos encontrar un lugar seguro y permanente para que vivas, donde puedas ir a la escuela, hacer amigos, tener una infancia normal. Estaba bien antes, insistió Lía, aunque su voz carecía de convicción. Estaba sobreviviendo, corrigió el doctor Benítez con amabilidad. Pero los niños merecen más que solo sobrevivir. Merecen prosperar. Ricardo había permanecido en silencio durante el intercambio, pero ahora se inclinó hacia adelante. Doctor Benítez, ¿qué propone exactamente? Inicialmente, colocación de emergencia en acogida familiar mientras establecemos la identidad legal de Lía. Luego, dependiendo de las circunstancias, acogida a largo plazo o adopción potencial si surgen candidatos adecuados. Ricardo sintió que Lía se tensaba a su lado. Su acuerdo de 3 días se acercaba rápidamente a un punto crítico, uno que podría enviarla de vuelta al sistema que claramente temía, o peor, de regreso a la calle si huía. ¿Y si solicitara la tutela temporal?, preguntó Ricardo, las palabras saliendo antes de procesarlas por completo. Mientras se resolvían los detalles legales. 4 pares de ojos se volvieron hacia él con sorpresa, ninguno más impactado que los de Lía. Señor Montenegro, comenzó el doctor Benítez con cuidado, la tutela es una responsabilidad significativa, no una decisión que tomar impulsivamente por gratitud. Lo sé, respondió Ricardo, encontrando certeza al hablar. Pero Lía y yo hemos desarrollado una conexión. Se siente cómoda aquí. Proporcionaría estabilidad en un momento turbulento. Aunque inusual, no es sin precedentes, intervino la licenciada Vargas. Dados las circunstancias extraordinarias y los recursos del señor Montenegro, la tutela temporal podría considerarse mientras se exploran arreglos permanentes. El doctor Benítez aún parecía escéptico. Requeriríamos un estudio del hogar, verificaciones de antecedentes, múltiples entrevistas. Todo lo cual acojo con gusto, interrumpió Ricardo. Solo sugiero que consideremos lo mejor para Lía ahora, no lo más conveniente procedimentalmente. Durante toda la discusión, Lía había permanecido en silencio, sus ojos saltando entre los adultos mientras debatían su futuro. Finalmente habló. ¿No tengo voz en esto? La habitación quedó en silencio. El doctor Benítez se recuperó primero. Por supuesto que sí, Lía. ¿Qué te gustaría? Ella miró a Ricardo, su expresión una mezcla compleja de esperanza y cansancio. ¿Esto es solo porque te ayudé? ¿Por qué no me debes nada? No se trata de deber, dijo Ricardo en voz baja. Se trata de hacer lo correcto para ambos. Lía lo consideró, luego se volvió hacia el doctor Benítez. Quiero quedarme aquí, al menos por ahora. Los adultos intercambiaron miradas, una negociación silenciosa ocurriendo sobre la cabeza de Lía. Finalmente, Herrera habló. Dadas las circunstancias inusuales y el rol de Lía como testigo clave, creo que podemos arreglar una tutela temporal de emergencia mientras avanza el proceso formal, con la supervisión adecuada, por supuesto.
El doctor Benítez asintió a regañadientes. Necesitaré presentar la documentación inmediatamente, y el señor Montenegro programará el estudio del hogar para principios de la próxima semana. Cuando la reunión concluyó y los visitantes se preparaban para irse, Ricardo sintió una pequeña mano deslizarse en la suya. Al bajar la vista, vio a Lía mirándolo con una mezcla de incertidumbre y algo que, con tiempo y confianza, podría convertirse en esperanza. ¿Lo decías en serio?, preguntó cuando quedaron solos. Sobre querer que me quede. Cada palabra, le aseguró Ricardo, pero solo si eso es lo que tú también quieres. La respuesta de Lía fue apretar su mano una vez, breve pero firme, antes de soltarla. Un gesto más elocuente que cualquier palabra. Las siguientes 3 semanas pasaron en un torbellino de procedimientos legales, visitas de trabajadores sociales y ajustes graduales. Mientras Ricardo y Lía navegaban su nuevo arreglo, la tutela temporal de emergencia se concedió con sorprendente eficiencia. Una combinación de los recursos de Ricardo, la defensa de la detective Herrera y las circunstancias inusuales del caso habían acelerado un proceso normalmente atascado en burocracia. Para Lía, la transición de supervivencia en la calle a vida en Penthouse trajo revelaciones diarias. El concepto de tener su propio espacio, comidas confiables y un adulto que cumplía consistentemente sus promesas era territorio desconocido. Se acercaba a cada día con optimismo cauteloso, esperando que el otro zapato cayera, que Ricardo revelara que todo era caridad temporal que pronto expiraría. Para Ricardo, la curva de aprendizaje era igual de empinada. Su vida ordenada y predecible había sido trastocada por la presencia de una niña que hacía preguntas directas, mantenía horarios extraños y veía su mundo con honestidad sin filtro. La señora Ramírez había sido invaluable, ayudando a transformar la suite de invitados en un dormitorio adecuado con colores vivos y muebles apropiados para su edad. Guiando a Ricardo en asuntos prácticos como solicitudes escolares y citas con pediatra. En una fresca mañana de octubre, Ricardo encontró a Lía en la mesa del desayuno rodeada de bolsas de compras. ¿Te compraste toda la tienda?, preguntó, aceptando café de la señora Ramírez. La licenciada Vargas me llevó de compras ayer mientras estabas en reuniones, explicó Lía. Dijo que necesitaba ropa adecuada para la audiencia de mañana. La audiencia, una formalidad para extender la tutela temporal de Ricardo mientras avanzaba el proceso de adopción, pesaba en la mente de ambos. A pesar de las seguridades del equipo legal de Ricardo de que todo progresaba sin problemas, Lía seguía ansiosa. ¿Quieres mostrarme lo que elegiste?, preguntó Ricardo, sintiendo su necesidad de distracción. Lía sacó un vestido azul marino con cuello blanco. Simple pero elegante. La licenciada Vargas dijo, se ve respetuoso, pero no pretencioso. No sé qué significa pretencioso, admitió Lía. Significa esforzarse demasiado por impresionar a la gente, explicó Ricardo. Y tiene razón. Ese vestido es perfecto. Lía tocó la tela con los dedos. Es lo más caro que he tenido nunca. Ricardo sintió el familiar dolor que acompañaba las observaciones directas de Lía sobre su vida anterior. Ya tuviste tu reunión preliminar con la jueza Ramírez, ¿verdad? ¿Qué te pareció? Fue amable. Me hizo muchas preguntas sobre vivir aquí, si me sentía segura, si estaba feliz. Lía removió su cereal en el tazón. Le dije la verdad, que nunca pensé que volvería a tener un hogar de verdad. Pero estoy empezando a creer que este podría serlo. La sencilla declaración golpeó a Ricardo con una fuerza inesperada. Esta niña, a quien todos los adultos en su vida habían fallado, estaba extendiendo cautelosamente su confianza hacia él, un regalo más valioso que cualquier acuerdo que hubiera cerrado. Lo es, le aseguró. No importa lo que pase en el tribunal mañana, este es tu hogar por todo el tiempo que quieras. Una pequeña sonrisa cruzó fugazmente el rostro de Lía antes de cambiar de tema. La detective Herrera llamó ayer. Dijo que han arrestado a más personas conectadas con el caso. Ricardo asintió. La investigación se había expandido dramáticamente en las últimas semanas.
Lo que al principio parecía un incidente aislado se había revelado como una red elaborada que apuntaba a individuos adinerados en varias ciudades importantes. Elena, cuyo verdadero nombre resultó ser Elena Markov, estaba cooperando plenamente con las autoridades, intercambiando información por consideraciones en su eventual sentencia. La detective también dijo que tal vez no tenga que testificar en el tribunal gracias a las grabaciones y mi declaración, continuó Lía. Es verdad. Parece que sí, confirmó Ricardo. La evidencia en su contra es abrumadora. El alivio cruzó el rostro de Lía. La perspectiva de enfrentar a su exnovia en el tribunal claramente la había estado pesando. Ricardo había abogado agresivamente para que Lía se ahorrara ese trauma, usando todas sus conexiones para protegerla. Tengo una sorpresa para ti, dijo Ricardo, cambiando de tema. ¿Te gustaría conocer a alguien especial hoy? Los ojos de Lía se entrecerraron con sospecha. ¿Qué clase de especial? Mi hermana y su familia están volando desde Madrid para la audiencia. Se quedarán con nosotros una semana. ¿Tu hermana? El pánico cruzó el rostro de Lía. Nunca mencionaste una hermana. Elizabeth. Es 3 años menor que yo, tiene 2 hijos, Sofía, de 14, y Jaime, de 9. Lía absorbió la información con ansiedad visible. ¿Saben de mí? Por supuesto. Están emocionados por conocerte. ¿Y si no les caigo bien? ¿Y si piensan que no deberías adoptar a una niña cualquiera de la calle? El miedo en su voz era palpable. Ricardo se sentó a su lado, manteniendo la distancia física que ella aún prefería. Primero, no eres una niña cualquiera de la calle. Eres Lía, valiente, inteligente y perceptiva. Segundo, la opinión de mi familia no cambiará nada de nuestro arreglo. Y tercero, sonrió con suavidad, van a adorarte. Lía no parecía convencida. ¿A qué hora llegan? Su vuelo aterriza a las 2. Estaremos aquí alrededor de las 4. Las horas hasta la llegada de la familia pasaron con tensión creciente. Lía se cambió de ropa 3 veces, rechazó la oferta de la señora Ramírez de peinarle el cabello y finalmente se retiró a su habitación a leer, su nueva pasión desde que Ricardo le presentó la biblioteca del penthouse. A las 4 en punto, el elevador anunció visitas. Ricardo encontró a Lía de pie al fondo de la sala, con la postura rígida por la ansiedad. ¿Lista?, preguntó. Ella sintió una vez con firmeza mientras se abrían las puertas del elevador. Elizabeth Montenegro Hayes entró al penthouse con la energía dinámica que siempre la había caracterizado. Alta y elegante como su hermano, con los mismos ojos grises penetrantes, se detuvo solo un instante para abrazar a Ricardo antes de que su mirada encontrara a Lía. Tú debes ser la joven que salvó a mi imposible hermano, dijo cálidamente, acercándose a Lía con la mano extendida en lugar de asumir un abrazo. Soy Elizabeth. Gracias por mantenerlo con vida. Le tenemos bastante cariño a pesar de sus tendencias workaholic. Lía le estrechó la mano con cautela. Hablas como él. Todo formal. Elizabeth rió, un sonido rico que llenó la habitación. Condicionamiento de internado, me temo. Imposible de quitar. Su esposo, David, profesor de literatura en la Universidad Complutense, entró con los niños. Sofía, de 14 yendo para 20, le ofreció a Lía una sonrisa tímida y un hola quedo. Jaime, de 9, no tuvo tales reservas. ¿Es verdad que viviste en la calle?, preguntó con los ojos muy abiertos de fascinación. ¿Peleaste con malos? El tío Ricardo dijo que eres una heroína. Jaime, lo reprendió Elizabeth. Hablamos de preguntas apropiadas, ¿recuerdas? Está bien, dijo Lía, relajándose ligeramente ante la franqueza del niño. Sí viví en la calle un tiempo, y no peleé con nadie, pero sí ayudé a tu tío cuando unas personas malas intentaron hacerle daño. Jaime se veía impresionado. Eso es más genial de lo que dijo papá.
con el hielo roto, se trasladaron a la sala donde la señora Ramírez había preparado té y bocadillos. Ricardo observó con satisfacción silenciosa cómo Lía se descongelaba gradualmente bajo las preguntas suaves de Elizabeth y el entusiasmo de Jaime. Para cuando sirvieron la cena, Lía estaba sentada con las piernas cruzadas en el piso con Jaime, enseñándole un truco de cartas que había aprendido de otro niño de la calle. Más tarde esa noche, después de que los niños se instalaron en sus habitaciones, Ricardo se unió a Elizabeth y David en la terraza. El aire de octubre era fresco, las luces de la ciudad creando un tapiz de iluminación abajo. «Es notable, Ricardo», dijo Elizabeth, sorbiendo su vino. «Absolutamente notable». «Lo sé», coincidió él. «A veces apenas puedo creer lo que ha sobrevivido». «¿Has sabido algo más sobre su pasado?», preguntó David. Ricardo negó con la cabeza. «Muy poco. Su madre murió cuando tenía 7. Alguna enfermedad, aunque Lian no sabe los detalles. Se quedó con una amiga de la familia que eventualmente la abandonó. No hay registro de su nacimiento, lo que sugiere que su madre pudo haber sido indocumentada. Las autoridades están creando documentos de identidad legal para ella ahora». Elizabeth estudió el rostro de su hermano. «Esto es más que gratitud, ¿verdad? Esta conexión entre ustedes dos es mucho más». «Mucho más», admitió Ricardo. «Ha cambiado todo, como veo el mundo, como pienso en mis prioridades, mi legado». «La paternidad tiende a hacer eso», observó David con una sonrisa. «¿Es aterrador?», preguntó Ricardo de repente. «¿Ser responsable de moldear la vida de otra persona?». «Absolutamente», confirmó Elizabeth. «Pero también el desafío más gratificante que enfrentarás, y por lo que he visto hoy, ya estás respondiendo hermosamente». A la mañana siguiente llegó la audiencia formal ante la jueza Ramírez. Lía, radiante en su nuevo vestido, se sentó junto a Ricardo en las cámaras de la jueza, flanqueada por la licenciada Vargas y el abogado de Ricardo. Elizabeth y David esperaban afuera, habiendo ofrecido asistir como apoyo moral. La jueza Ramírez, una mujer distinguida de unos 60 años con reputación de minuciosidad en asuntos de familia, revisó la documentación antes de dirigirse a ellos. «Este es un caso inusual, pero no sin precedentes», comenzó. «Señor Montenegro, está solicitando una extensión de la tutela temporal mientras continúa el proceso de adopción. ¿Es correcto?». «Sí, su señoría», confirmó Ricardo. «Y entiende las responsabilidades que esto conlleva, particularmente dada la situación única de Lía y los posibles desafíos». «Lo entiendo». La jueza se volvió hacia Lía. «¿Y tú, jovencita? Hablamos la semana pasada sobre tus deseos. ¿Han cambiado en algo?». «No, su señoría», respondió Lía claramente. «Quiero quedarme con Ricardo». La jueza Ramírez los estudió a ambos, su expresión pensativa. «Los informes de servicios para la infancia son abrumadoramente positivos. La evaluación de la licenciada Vargas indica un entorno seguro y nutritivo. La investigación de antecedentes no revela preocupaciones sobre la idoneidad del señor Montenegro como tutor». Cerró el expediente. «Dados estos factores, extiendo la tutela temporal por 6 meses, durante los cuales procederá el proceso formal de adopción, salvo circunstancias imprevistas. Anticipo aprobar la adopción en ese momento». El alivio inundó a Ricardo. 6 meses les permitirían establecer una rutina, inscribir a Lía en la escuela y comenzar a construir una vida juntos sin la amenaza inmediata de separación. «Gracias, su señoría», dijo sinceramente. La jueza sonrió, suavizando ligeramente su demeanor oficial. «Esta situación surgió de circunstancias desafortunadas, pero a veces cosas hermosas crecen de suelos difíciles. Les deseo lo mejor mientras construyen su familia». Afuera del tribunal, Elizabeth y David esperaban con abrazos y felicitaciones. Sofía había hecho una tarjeta de bienvenida a la familia firmada por todos, que presentó a Lía con tímido orgullo. «¿Esto significa que ahora eres mi prima?», preguntó Jaime a Lía. «Casi»,
explicó Ricardo. Será oficial en unos 6 meses. Eso es para siempre, gimió Jaime. ¿No podemos simplemente decir que es nuestra prima ahora? Me parece bien, dijo Lía, la más relajada que Ricardo la había visto desde que llegó la familia de Elizabeth. Celebraron con almuerzo en el lugar favorito de Lía, la Lupita, su elección a pesar de la oferta de Ricardo de cualquier restaurante en la ciudad. La Lupita se había convertido en un punto de referencia para ellos, un lugar donde Lía se sentía cómoda y conocida. Mientras terminaban la comida, el teléfono de Ricardo sonó. La detective Herrera, con noticias que había esperado pero temía. Elena quería reunirse con él a solas. No tienes que hacer esto, dijo Elizabeth cuando le explicó la situación. Lo que sea que quiera decir, tus abogados pueden manejarlo. Necesito hacerlo, respondió Ricardo, por cierre, sin nada más. ¿Y Lía? Preguntó David en voz baja, señalando donde Lía y los niños estaban inmersos en una animada conversación sobre un videojuego. No le diré hasta después. Solo la preocuparía innecesariamente. Al día siguiente, mientras Elizabeth llevaba a los niños al bosque de Chapultepec, Ricardo visitó el centro de detención donde Elena aguardaba juicio. Había perdido peso, su ropa de diseñador reemplazada por el uniforme estándar, su maquillaje perfecto ausente. Sin embargo, aún mantenía la postura que primero lo había atraído. Gracias por venir, dijo mientras se sentaban frente a frente en la sala de visitas. No estaba segura de que lo harías. Yo tampoco, admitió Ricardo. ¿Por qué querías verme? La mirada de Elena fue directa, su voz firme. Para disculparme. No es que cambie nada, pero mereces oírlo cara a cara. Una disculpa por intentar matarme parece algo inadecuada. Lo sé, bajó la vista a sus manos. Lo que hice, lo que acepté ser parte, es imperdonable, pero quiero que sepas que no todo fue una mentira. Ricardo sintió un destello de ira. 2 años de mi vida, Elena, o cual sea tu verdadero nombre. 2 años de engaño calculado. Elena es mi verdadero nombre, dijo ella en voz baja. Markov es mi apellido de casada, un matrimonio que solo existió en papel, parte de establecer mi identidad falsa. Pero Elena es el nombre que mis padres me dieron. ¿Por qué me dices esto? Porque quiero que sepas una cosa verdadera sobre mí. Hubo momentos, muchos momentos, en que olvidé por qué estaba contigo. Cuando deseé poder borrar mi deuda, mi involucramiento, y simplemente ser la mujer que tú creías que era. Ricardo estudió su rostro, buscando manipulación o engaño. Solo encontró resignación y arrepentimiento. La niña que te advirtió, continuó Elena. Escuché que ahora vive contigo. Ricardo se tensó. Ella está fuera de límites en esta conversación. Lo entiendo. Solo quería decir que me alegro por ambos. La compostura de Elena se quebró ligeramente. Cuando me contaron lo que pasó, que habías cambiado los postres, sentí alivio. Debajo de todo lo demás, sentí alivio de que estuvieras a salvo. Ricardo no supo qué hacer con esa confesión. No borraba la traición, la planificación calculada, el hecho de que ella lo habría visto morir sin intervención. Los demás en tu organización, dijo finalmente. ¿Están todos bajo custodia? La mayoría, no los de arriba. Están demasiado protegidos, demasiado cuidadosos. Su voz bajó. Por eso pedí verte, para advertirte que seas vigilante. No les gustan los cabos sueltos. Ricardo sintió un escalofrío. ¿Estás sugiriendo que Lía y yo seguimos en peligro? Sugiero precaución. Perdieron millones cuando se expuso esta operación. Gente como esa no perdona fácilmente. Mientras salía del centro de detención, la advertencia de Elena resonaba en su mente. Ya había aumentado la seguridad en el Penthouse y contratado protección personal para las salidas de Lía, pero tal vez se necesitaran medidas adicionales. Al regresar a casa, encontró que Elizabeth y los niños habían vuelto del parque.
Lía estaba enseñándole a Sofía a jugar ajedrez, un juego que Ricardo le había introducido apenas semanas atrás y al que ella había tomado con notable aptitud. ¿Todo bien?, preguntó Elizabeth, notando su expresión. Bien, la aseguró, apartando las preocupaciones por el momento. Solo cansado. Esa noche, después de que todos se retiraron a sus habitaciones, Ricardo encontró a Lía sentada en la terraza, envuelta en una manta contra el frío de octubre. ¿No podías dormir?, preguntó, uniéndose a ella. Ella negó con la cabeza. Pasó demasiado hoy. Mi cerebro no se apaga. Conozco la sensación. Se sentaron en un silencio cómodo un rato, observando las luces de la ciudad. Finalmente, Lía habló. Tu hermana es amable. Su familia también. Les caigo bien. Jaime ha estado preguntando cuándo puedes visitarlos en Madrid. Lía sonrió ligeramente. Es un niño genial. Hace 1.000.000 de preguntas, eso sí. Rasgo familiar, me temo. Otro silencio, pensativo. Ricardo, ¿qué pasa ahora? Después de la adopción, quiero decir. Lo que nosotros queramos que pase, respondió él. Escuela para ti, trabajo para mí, construir una vida juntos. ¿Alguna vez te preocupa que te arrepientas? ¿De haberme acogido? Ricardo se volvió para mirarla de frente. Lía, en toda mi vida nunca he estado más seguro de ninguna decisión que de esta. Lo único que lamento es que hayas tenido que sufrir tanto antes de que nos encontráramos. Lía asintió, absorbiendo sus palabras. Luego, en un movimiento que lo sorprendió a ambos, se inclinó contra su costado, la primera vez que iniciaba contacto físico más allá de un breve toque de mano. Me alegra haber estado detrás de ese restaurante esa noche, dijo suavemente. Ricardo colocó con cuidado su brazo alrededor de sus hombros. A mí también, Lía. A mí también. Mientras se sentaban juntos bajo el vasto dosel de estrellas, Ricardo hizo una promesa silenciosa. Cualquiera que fueran las amenazas que aún existieran, cualquiera que fueran los desafíos por delante, se aseguraría de que Lía nunca más enfrentara el mundo sola. 6 meses después, la primavera había transformado la Ciudad de México. Las jacarandas explotaban en el bosque de Chapultepec. Los cafés de la acera se derramaban en calles soleadas y una energía palpable vibraba a través de la metrópoli que despertaba. En el penthouse de Ricardo Montenegro, transformaciones similares habían ocurrido, cambios sutiles pero profundos que habían convertido un espacio elegante pero impersonal en un hogar genuino. La habitación de Lía ya no parecía una suite de invitados. Las paredes, antes de un azul neutro, ahora mostraban un mural del cielo nocturno que ella y Ricardo habían pintado juntos en un fin de semana. Las estanterías rebosaban de volúmenes desde literatura clásica hasta fantasía moderna, evidencia de su hábito voraz de lectura. Un escritorio junto a la ventana sostenía una computadora donde completaba tareas para la Academia Horizonte, la escuela privada progresiva a la que asistía desde enero. La cocina, antes impecable y poco usada, ahora mostraba evidencia de clases de cocina con la señora Ramírez, quien había descubierto en Lía una aprendiz entusiasta. El comedor formal se había reconvertido en un espacio multiuso donde Ricardo revisaba planos arquitectónicos mientras Lía trabajaba en proyectos escolares, con música clásica sonando suavemente de fondo. Lo más revelador eran las fotografías que ahora adornaban paredes y mesas por todo el penthouse. Lía y Ricardo en la mesa de acción de gracias con la familia de Elizabeth. El primer viaje de esquí de Lía a Valle de Bravo. Ricardo asistiendo a la competencia de debate de Lía en la escuela. Una crónica visual de una familia formándose, una experiencia compartida a la vez. En esa particular mañana de sábado, Ricardo encontró a Lía en la cocina intentando hacer crepas bajo la atenta guía de la señora Ramírez. El secreto está en la muñeca, explicaba la señora Ramírez. Demasiado movimiento y la masa se extiende irregular. Lía, con la lengua entre los dientes por la concentración, volteó expertamente una crepa dorada perfecta. Lo hice. Bien hecho,
comentó Ricardo, sirviéndose café. Has dominado una habilidad que sigue eludiéndome. Es porque no tienes paciencia, replicó Lía con la evaluación franca que aún lo tomaba por sorpresa a veces. La señora Ramírez dice que cocinar es como la arquitectura. Necesita precisión y planificación. La señora Ramírez es muy sabia, coincidió Ricardo, guiñándole un ojo a su ama de llaves. ¿Estas crepas son celebratorias? Tal vez, dijo Lía, de repente enfocada intensamente en su tarea. Depende de lo que pase hoy. Hoy, la culminación de 6 meses de procesos legales, estudios del hogar y preparativos. La jueza Ramírez emitiría su fallo final sobre la petición de Ricardo para adoptar a Lía. Aunque todos los indicadores sugerían que la aprobación era segura, Lía había permanecido cautelosamente optimista en lugar de confiada. Sofía me testeó esta mañana, mencionó Lía, cambiando de tema. Está planeando visitar en las vacaciones de verano. Ricardo asintió, reconociendo la táctica de evasión. Eso sería maravilloso. Tal vez podríamos ir todos a la casa de Valle de Bravo por una semana. ¿Con Jaime también?, preguntó Lía, iluminándose. Toda la pandilla. David tiene una beca de escritura en la UNAM este verano, así que estarán en la ciudad por 6 semanas. La relación entre Lía y sus pronto primos había florecido con videollamadas 2 veces por semana y paquetes de cuidado intercambiados a través del Atlántico. Sofía había superado su timidez inicial para convertirse en confidente de Lía mientras navegaba el terreno desconocido de las dinámicas sociales de secundaria. Jaime simplemente adoraba a Lía, quien le enseñaba pacientemente trucos de cartas y estrategias de ajedrez durante sus llamadas. Después del desayuno, se retiraron a sus habitaciones para prepararse para la audiencia de la tarde. Ricardo, ajustándose la corbata frente al espejo, reflexionó sobre el extraordinario viaje de los últimos 6 meses. Lía había mostrado notable resiliencia y adaptabilidad, pero la transición no había estado exenta de desafíos. Pesadillas la habían atormentado al principio, sueños vívidos donde volvía a la calle o era perseguida por figuras sombrías. Había luchado con rutinas básicas como horarios regulares de comidas y sueño, conceptos ajenos a una niña que había sobrevivido improvisando. La escuela presentó sus propios obstáculos. A pesar de su inteligencia natural, la educación de Lía había sido irregular en el mejor de los casos. Las pruebas de colocación revelaron lagunas significativas junto a áreas de sorprendente competencia. Ricardo había contratado tutores para trabajar intensivamente con ella antes de la inscripción y la Academia Horizonte había creado un currículo modificado para acomodar su situación única. La confianza seguía siendo el trabajo más delicado en progreso. Lía se había abierto incrementalmente sobre su pasado, fragmentos de recuerdos compartidos en momentos tranquilos. Su madre, María, había sido indocumentada, trabajando múltiples empleos para mantenerlas. Tras su enfermedad, cáncer, ahora entendía Lía, hubo una sucesión de arreglos temporales, ninguno durando más de unos meses. A los 9 años había aprendido que las instituciones significaban separación y las casas de acogida incertidumbre, así que eligió la calle, donde al menos controlaba su propio destino. Un golpe en su puerta interrumpió los pensamientos de Ricardo. Lía estaba en el umbral, con el vestido azul marino de la audiencia inicial, ahora combinado con un cardigan que Elizabeth le había enviado desde Madrid. Su cabello, que había crecido más allá de los hombros, estaba recogido con un clip sencillo. ¿Me veo bien?, preguntó, inusualmente insegura. Perfecta, la aseguró Ricardo. ¿Lista para el gran día? Supongo. Torció el borde del cardigan. ¿Puedo preguntarte algo? Lo que sea. Después de hoy, si todo sale como debe, ¿cómo debería llamarte? Quiero decir, te he estado llamando Ricardo, pero si legalmente eres mi padre. La pregunta lo tomó desprevenido. Habían discutido aspectos prácticos de la adopción extensamente, pero nunca este elemento fundamental. Lo que te haga sentir bien, dijo con cuidado. No hay obligación de cambiar cómo me llamas. Lía asintió,
absorbiendo esto. Está bien. Solo quería saber las reglas. Con nosotros, la única regla es la honestidad, le recordó Ricardo. Todo lo demás lo resolvemos sobre la marcha. El tribunal se sintió diferente esta vez, menos intimidante, más familiar. La licenciada Vargas lo saludó cálidamente, al igual que el abogado de Ricardo. Incluso la detective Herrera apareció, habiendo mantenido contacto con Lía durante los meses de procedimientos legales. Nerviosa, preguntó Herrera a Lía mientras esperaban fuera de las cámaras de la jueza. Un poco, admitió Lía. Algo podría salir mal todavía, ¿verdad? Herrera negó con la cabeza. Ni una posibilidad. Nunca he visto una preparación más exhaustiva para una adopción. Todas las casillas marcadas, todas las preguntas respondidas. Además, la jueza Ramírez es una gran admiradora tuya. Mía. Lía se veía sorprendida. Ha mencionado tu caso en 2 discursos públicos sobre resiliencia y segundas oportunidades, sin nombrar nombres, por supuesto. Esta información pareció estabilizar a Lía. Para cuando los llamaron a las cámaras, sus hombros se habían relajado y su respiración se había normalizado. La jueza Ramírez los recibió con una cálida sonrisa. Señor Montenegro, Lía. Es bueno verlos de nuevo a ambos. Entiendo que las cosas han progresado muy bien. Muy bien, su señoría, confirmó Ricardo. La jueza revisó los informes finales, asintiendo con satisfacción. Licenciada Vargas, ¿alguna preocupación restante de servicios para la infancia? Ninguna en absoluto, su señoría. El entorno hogareño es ejemplar. Lía está prosperando académica y socialmente, y el vínculo entre ella y el señor Montenegro se ha desarrollado hermosamente. Y Lía, la jueza se volvió hacia la niña. ¿Cómo te sientes con hacer permanente este arreglo? Lía sostuvo la mirada de la jueza con firmeza. Ya se siente permanente para mí. Los papeles solo lo hacen oficial para los demás. Una sonrisa cruzó el rostro de la jueza. Bien dicho. Habiendo revisado toda la documentación y recomendaciones, no encuentro razón para demorar. La petición de adopción se concede por la presente. Firmó los documentos oficiales con un floreo, luego extendió la mano a Lía. Felicitaciones, Lía Montenegro. Es un nombre importante para estar a la altura. Montenegro, repitió Lía, mirando a Ricardo con sorpresa. Solo si lo quieres, la aseguró él rápidamente. Podemos usar guión o elegir algo completamente diferente. No, dijo Lía con firmeza. Montenegro está bien. Encaja. Afuera del tribunal, la detective Herrera ofreció felicitaciones antes de apartar a Ricardo brevemente. El último de la red ha sido aprendido, le informó en voz baja. El testimonio de Elena Markov fue instrumental. Tú y Lía finalmente pueden dejar esto atrás. La noticia levantó un peso que Ricardo no se había dado cuenta de que aún cargaba. Las medidas de seguridad aumentadas, los guardaespaldas, los sistemas mejorados en el penthouse, las verificaciones de antecedentes para todos los que entraban en contacto con Lía, tal vez pudieran relajarse ahora. Gracias, dijo sinceramente. Por todo. Herrera sonrió. Solo haciendo mi trabajo. Aunque admito que este caso ha sido particularmente satisfactorio. Hablando de eso, tengo algo para Lía. Le presentó una pequeña caja. Dentro había una placa de Detective Junior. No oficial, pero impresionantemente realista. Honoraria, explicó Herrera. Por servicio excepcional a la policía. No muchas personas reciben una de estas. El rostro de Lía se iluminó mientras prendía la placa en su cardigan. Genial. ¿Viene con esposas? Absolutamente no, intervino Ricardo, haciendo reír tanto a Herrera como a Lía. Celebraron esa noche con una pequeña reunión en el penthouse. Elizabeth y su familia se unieron por videollamada desde Madrid, levantando copas de champán,
y sidra espumosa para los niños, en un brindis transatlántico. Los amigos más cercanos de Ricardo, un círculo deliberadamente pequeño que había cultivado durante años, llegaron con regalos y buenos deseos. Incluso la señora Ramírez se unió a la celebración, entregándole a Lía un libro manuscrito de recetas familiares, para que empieces tu propia colección. Cuando la velada llegaba a su fin y los últimos invitados se marchaban, Ricardo encontró a Lía en la terraza, contemplando las luces de la ciudad con esa expresión reflexiva que solía preceder sus observaciones más profundas. ¿Feliz?, preguntó, uniéndose a ella en la barandilla. Sí, respondió simplemente. Aunque es raro. Pasé tanto tiempo preocupada por hoy, y ahora ya terminó. A menudo las ocasiones importantes se sienten así. La anticipación puede ser más intensa que el evento en sí. Lía asintió. Estaba pensando en mi mamá. Creo que te habría caído bien. Ojalá hubiera podido conocerla, dijo Ricardo suavemente. Debió ser extraordinaria para haber criado a alguien como tú, aunque fuera por poco tiempo. Solía contarme historias sobre las estrellas, continuó Lía, mirando hacia arriba a las pocas visibles entre la contaminación lumínica de la ciudad. Decía que cuando las personas que amamos se van, se convierten en estrellas para poder vigilarnos siempre. Ricardo siguió su mirada hacia el cielo. Un pensamiento hermoso. Creo que estaría contenta de que ya no esté sola. Lía se volvió completamente hacia él. De que ya no estemos solos. La sencilla verdad de la frase resonó profundamente. Antes de Lía, Ricardo había estado rodeado de gente y, sin embargo, fundamentalmente aislado, conectado por negocios y obligaciones sociales, pero rara vez por comprensión genuina. Ahora, gracias a las circunstancias extraordinarias que los habían unido, había encontrado familia en su sentido más verdadero. Tengo algo para ti, dijo, metiendo la mano en el bolsillo. Un pequeño regalo de adopción. Le entregó una cajita de terciopelo. Dentro había un delicado collar de plata con un colgante en forma de estrella. Pequeños diamantes captaban las luces de la ciudad. Es hermoso, susurró Lía, tocándolo con suavidad. Mira la parte de atrás, sugirió Ricardo. Lía volteó el colgante y encontró la inscripción, familia encontrada, no perdida. Las lágrimas asomaron a sus ojos, un raro despliegue de emoción de una niña que había aprendido temprano a ocultar la vulnerabilidad. ¿Me ayudas a ponérmelo? Mientras Ricardo abrochaba el collar, Lía habló en un voz tan baja que casi se la pierde. Papá. La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos, más preciosa que cualquier joya, más vinculante que cualquier documento legal. Sí, respondió él, con la voz ronca por la emoción. Nada, dijo Lía, girándose hacia él con una sonrisa que iluminaba todo su ser. Solo lo estoy probando. Ricardo la atrajo en un abrazo suave, que ella devolvió sin dudar, otro hito en su relación en evolución. Permanecieron juntos en la terraza, padre e hija, no por sangre, sino por elección, por perseverancia. Por los misteriosos designios del destino que habían colocado a una niña astuta de la calle detrás de un restaurante exclusivo exactamente en la noche correcta. Un año después, la Lupita tenía nuevos clientes habituales, o más bien, clientes habituales. Cada sábado por la mañana, Ricardo y Lía Montenegro ocupaban la misma cabina gastada donde habían compartido su primera comida juntos. La tradición había comenzado como un recordatorio de su viaje, pero había evolucionado en algo más, un punto de autenticidad en vidas que ahora incluían galas escolares privadas, eventos empresariales y obligaciones sociales. En ese particular sábado, mientras terminaban su desayuno ritual, Lía notó a un niño pequeño observándolos desde el otro lado del local, no más de 8 o 9 años. Con ropa demasiado grande para su delgado cuerpo y ojos cansados que le recordaban dolorosamente a sí misma. Papá, dijo en voz baja, la palabra ahora cómoda y natural. A las 3, junto al mostrador. Ricardo siguió su mirada e inmediatamente entendió. ¿Qué piensas? Tiene hambre y miedo.
Sin más discusión, Ricardo llamó a la mesera y pidió un desayuno adicional para llevar, más uno para comer en el mostrador. Mientras se preparaban para irse, Lía se acercó al niño con una naturalidad cuidadosa. Los asientos del mostrador son mejores si estás solo, le aconsejó. Mónica se asegura de que te den tocino extra si te sientas ahí. El niño la miró con desconfianza. Estoy esperando a alguien. Claro, aceptó Lía fácilmente. Pero mientras esperas, deberías comer. Ya pedimos para el mostrador. Está pagado. Sería una pena desperdiciarlo. Colocó un billete de 200 pesos junto a él. Por si tú alguien no aparece. La expresión del niño osciló entre orgullo y hambre desesperada. ¿Por qué? Lía sostuvo su mirada con perfecta comprensión. Porque alguien hizo lo mismo por mí una vez. Afuera, Ricardo esperaba pacientemente. ¿Crees que lo aceptará? Eventualmente, cuando nos hayamos ido y pueda fingir que fue su idea. Ricardo asintió, familiarizado con el complejo orgullo de los niños que han tenido que valerse por sí mismos. Podríamos hacer más. Lo sé, pero paso a paso primero. La confianza toma tiempo. Caminaron juntos bajo el sol primaveral, padre e hija. Su viaje compartido se reflejaba en el ritmo fácil de su conversación y en la sincronía inconsciente de sus pasos. 6 meses después de que la adopción de Lía se formalizara, Ricardo había establecido la Fundación Montenegro, una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar a niños en situaciones de vivienda inestable. A diferencia de refugios tradicionales o programas de acogida, la fundación se enfocaba en crear caminos hacia la estabilidad a través de educación, mentoría y reunificación familiar cuando era posible. El primer centro Montenegro había abierto en Polanco, ofreciendo desde alojamiento de emergencia hasta asistencia legal para familias indocumentadas y apoyo educativo. Lía, a pesar de su corta edad, había participado en cada aspecto de la planificación, su experiencia directa ayudaba a formar políticas y programas que los servicios sociales tradicionales a menudo pasaban por alto. ¿Crees que deberíamos decirle a la detective Herrera sobre él?, preguntó Lía mientras caminaban. Vamos a ver si regresa a la Lupita la próxima semana, sugirió Ricardo. Algunas batallas no se pueden apresurar. Lía asintió, entendiendo el delicado equilibrio entre ayudar e interferir. Su mano subió para tocar el colgante de estrella que nunca se quitaba, un gesto habitual cuando pensaba profundamente. Papá, dijo mientras esperaban el auto. ¿Recuerdas cuando me preguntaste por qué te advertí esa noche en el restaurante? Por supuesto. Creo que finalmente entiendo por qué. No fue solo porque envenenar a alguien está mal. Fue porque. Dudó, buscando las palabras. Porque a veces la gente necesita que alguien la vea. Realmente la vea, cuando nadie más lo hace. Ricardo sintió que se le apretaba la garganta por la emoción. Y ahora nos vemos el uno al otro. Sí, coincidió Lía, su sonrisa iluminando aún más el día soleado. Ahora sí. Mientras conducían por las calles de la ciudad hacia casa, Ricardo reflexionó sobre la extraordinaria cadena de eventos que los había llevado a ese momento. Un hombre adinerado que lo tenía todo excepto conexión. Una niña astuta de la calle que no tenía nada excepto coraje y el inexplicable timín que los había colocado a ambos en Quinta Real en esa noche fatídica. Algunos lo llamarían coincidencia, otros intervención divina. Ricardo Montenegro, una vez un hombre que creía solo en lo que podía medirse y cuantificarse, ahora abrazaba una explicación más sencilla. A veces el universo conspira para unir a las almas que más se necesitan mutuamente. Y mientras Lía señalaba puntos de referencia y compartía observaciones sobre su ciudad también ahora, Ricardo supo con absoluta certeza que, independientemente de las circunstancias que los habían unido, sus vidas estaban destinadas a cruzarse desde siempre. Papá, dijo Lía de repente, interrumpiendo sus pensamientos. He estado pensando en lo que dijo la jueza Ramírez sobre estar a la altura del nombre Montenegro. Y creo que tal vez es al revés.
Tal vez el nombre tiene que estar a la altura de nosotros, de lo que construimos.